Les bendiga grandemente. Gracias por el honor de ser invitado a la reflexión de la Parashá. Y bueno, escuchaba un poquito justamente la plegaria que estaban realizando. Y creo que en definitiva, el ser humano, por más que quiera llevar un tipo de dirección sobre el mundo, sobre su propia vida, sobre la sociedad, tarde o temprano, por más que queramos forzar eso, hay un propósito divino de que en definitiva el mundo, en algún momento de la historia de la humanidad, tiene que estar al servicio del Creador. Bien, ¿cuándo irá a ser definitivamente eso? Bueno, no lo sabemos, pero estamos en ese proceso en el cual consideramos que hay cosas muy importantes dentro del plano espiritual, dentro del desarrollo espiritual para la humanidad. Hay muchos beneficios que hoy por hoy están al servicio, por así decirlo, de nosotros, pero también vemos algunas cuestiones que se han descarrilado, por decirlo de alguna manera. Vemos una sociedad donde los valores, la ética y la moral justamente están en una situación complicada, ¿bien? Donde la libertad de las sociedades, la libertad de las personas parece no tener un límite y vemos todas estas situaciones o ejemplo o el contexto que nos toca vivenciar en la sociedad de nuestros días y que también es un escenario posible para justamente la era mesiánica, ¿bien? Con dos posibilidades y dos miradas que explican nuestros sabios, donde el Mesías o el Mashiach o la figura de esa persona importante para el pueblo judío puede venir como aquel hijo de hombre en las nubes, de forma apresurada, y todo dependerá justamente de la conducta, la ética y la moral positiva para bien de la sociedad y por supuesto del pueblo judío, o puede venir como un simple, en este caso, una persona arriba de un pequeño asno, bien, sin muchas características respecto al ejemplo, y eso es un indicio de una sociedad que no ha logrado entender el tiempo, no ha logrado llevar a cabo cambios efectivos, cambios en pos de la mejora de la humanidad. Bien, yo creo que estamos más que todo en esa segunda opción. Mashiach en algún momento o el Mesías en algún momento llevará a cabo su trabajo, bien, como un elemento importante dentro de la redención, no como el elemento total, bien, sino que es justamente un elemento que hace a la redención. Bien, así que el contexto de nuestra sociedad a escala planetaria tiene cuestiones positivas y algunas cuestiones que hay que seguir trabajando. Y todo justamente va desde la base como seres humanos, ¿bien? Desde poder entender lo que me corresponde a mí, lo que le corresponde al otro. Hay un axioma dentro de lo que sería la sabiduría interna de la Torá que nuestros sabios bien lo han explicado de forma milenaria, que es la Kabbalah, y ese axioma dice lo siguiente: lo tuyo, lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Bien, eso es un axioma en el cual en algún momento, vuelvo a repetir, de la evolución en materia ética y moral, eso se aplicará y por eso podremos ver una mejor sociedad. ¿Bien? Con esto no estamos dando a entender que está todo perdido, no, todo lo contrario. Han habido muchas mejoras, pero hay que seguir trabajando. La parashá que ha tocado esta semana es la parashá Terumá, y más o menos vamos a tratar de dar alguna explicación que se ajuste justamente al sentido espiritual que aplica al ser humano. Bien, si bien tiene un contexto aplicable al pueblo judío y hay significados místicos detrás de cada escrito, nosotros vamos a darle ese sentido que aplica para nosotros,
bien, para las personas que no somos judías, pero que sí estamos bajo un pacto de leyes universales, bien, que se aplican en este mundo sensorial, material, en este mundo en el que vivimos, se aplican y que por supuesto tienen que llevarse a cabo. La palabra, para más o menos explicar un poco, el significado de la palabra terumá significa en hebreo ofrenda. Terumá es una ofrenda, ¿bien? Y alude, explica nuestro sabio, a algo que es levantado o elevado, ¿bien? Ahora, ¿qué es aquello justamente que se ha de levantar o se ha de elevar en el contexto del escrito de la Torá? Son los materiales dispuestos para la construcción del tabernáculo, ¿bien? El Eterno, como dice la Escritura, Hashem le habló a Moshe diciendo, transmíteles a los israelitas lo siguiente, diles que tomen una ofrenda para mí, que tomen mi ofrenda de todo aquel cuyo corazón lo motive a entregar. Es interesante estos dos primeros versículos porque primero el texto habla de que tomen una ofrenda para mí y posteriormente dice que tomen mi ofrenda. ¿Qué explican los sabios de estas palabras? Es que en realidad lo que los israelitas en aquel momento tomaran para el Creador iba a ser una ofrenda, pero que esa misma ofrenda era justamente de Hashem, porque en definitiva todo lo que ha sido creado le pertenece justamente al Eterno, al Creador. ¿Qué tipos de materiales? Fíjense en ustedes los materiales utilizados que iba a dar justamente el pueblo para la construcción del tabernáculo y tenían que ver justamente con materiales muy preciosos como oro, plata y cobre, lana teñida de color azul, púrpura y rojo, lino, pelo de cabra, pieles de animales, madera, aceite de oliva, especies y piedras preciosas. Si uno se pone a analizar, y bajo lo que explican nuestros sabios, todos estos elementos, estos materiales para la construcción del tabernáculo, tienen que ver justamente con los diferentes reinos en este mundo inferior. Y sabemos nosotros que hay otros reinos aparte del mismo reino humano. Bien, tenemos el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Que la materia esté al servicio justamente del espíritu. Entonces, cuando hablamos de esta ofrenda, que es terumá, lo que estamos entendiendo es que estos materiales que iban a entregar el mismo pueblo de Israel para el servicio del Creador, iban a ser elevados, bien, ofrendados al Creador en agradecimiento, por supuesto, por un montón de hechos que estaban aconteciendo. Y para llegar a esa situación, explican nuestros sabios, el pueblo estaba en una situación de unión, bien, estaba en una situación en la cual permitió que el pueblo, desde su altruismo, bien, pudiera dar de lo que había y dice que el pueblo dio más de lo que tenía que dar. Bien, pero es interesante ver que los seres humanos también tenemos esa capacidad de poder interpretar o tener una idea respecto a Dios. Bien, y para eso voy a tomar dos escritos, dos autores totalmente diferentes, y simplemente hacer una breve reflexión al respecto de el nivel de captación que tiene la humanidad respecto a la idea de Dios. Bien, pero lo que sí sabemos es que la humanidad entera, bien, tiene que en definitiva elevarse, tiene que trascender para poder realmente agradecer y tener una mirada mucho más profunda del Creador. Por un lado, hay un autor, por supuesto judío, que ya fallecido, por supuesto, un intelectual, rabino, filósofo, escritor, Abraham Heschel, y él en un libro que habla respecto a el trabajo profundo que hizo el Rambán, Maimónides, en una época compleja y difícil de poder realmente compilar y poder
unificar todo lo que es el cuerpo de la Torá, él analizaba justamente la situación de las comunidades judías en ese momento. Porque entendamos nosotros que la percepción del pueblo judío en todo su compacto, en toda su masa, no era la misma de los estudiosos. ¿Bien? Estos grandes sabios, estos monumentales hombres que Hashem puso para que realmente descifraran, decodificaran textos y pudieran realmente explicar muchas de aquellas cuestiones profundas, no estaba en boca de toda la población. Bien, y mayormente desde los primeros del gran exilio, de la destrucción de Jerusalén, del segundo templo en adelante, las comunidades judías se exiliaron en toda la tierra, fueron a parar a muchos lugares, bien, pero tenemos que entender que los que estudiaban Torah, los que profundizaban Torah, no estaba al alcance de todas las personas, de toda la población. Y con el pasar del tiempo, se fue perdiendo justamente la idea o el nivel de conciencia respecto a la idea del creador. Bien, y aquí esta ofrenda habla justamente de la elevación, bien, de levantar o elevar justamente ese metal o ese material, podríamos decir, para el creador. Nosotros como seres humanos, y hoy por hoy como estudiantes de Torá, cada día en nuestros diario vivir, en nuestros hechos, en nuestra cotidianidad, debemos elevar al Creador. Debemos elevar justamente nuestra conciencia respecto a la idea de Dios. Bien, ¿qué es lo que realmente entendemos? ¿Qué es lo que interpretamos de Dios? Porque si usted analiza y observa el panorama dentro de lo que es el círculo religioso, ya la gente que está en la religión tiene una idea de Dios. Una idea totalmente cerrada, hermética, acabada, y esa es la mirada a veces que se da desde la religión respecto a Dios. Bien, pero cuando uno analiza el plano justamente de lo que nos muestra y lo que nos enseña la Torá, uno observa que en realidad poder conocer o poder realmente tener justamente un nivel de conciencia respecto a Dios implica una serie de herramientas que el ser humano primeramente tiene que aplicar. Y aquí nos dice este autor, dice, según el criterio de la Torá, se puede conocer a Dios a través de una percepción espiritual, no por visión sensorial. La idea de Dios y nociones como alma, ángel, recompensa y castigo en la otra vida han de purgarse hasta del más leve rastro de concepción sensorial. Maimónides dice, no acepta que haya excusas que justifiquen un antropomorfismo basado en la ignorancia. Esto es un tema sumamente complejo para la época, porque el pueblo judío, justamente, básicamente entre las comunidades cristianas, las comunidades islámicas y la comunidad judía, no había tanta diferencia a la hora de tener una captación o un nivel justamente respecto al concepto de Dios. Inclusive sigue diciendo, la verdadera esencia del hombre es la razón adquirida. O sea, una de las formas que aprendemos en base a lo que explican nuestros sabios, que para que nosotros tengamos un nivel de percepción, de conciencia respecto al Creador, es justamente estudiando Torá, es estudiando todo ese cuerpo que corresponde, por supuesto, a la persona no judía respecto a conocer más respecto a la divinidad y, por supuesto, la aplicación de los preceptos y, por supuesto, hacer plegaria. Entonces, cuando nosotros analizamos y vemos la forma para poder realmente tener un nivel de conciencia elevado o para poder elevar nuestra materia, bien, hacer esta ofrenda y poner nuestra materia al servicio del Espíritu, es estudiando Torá, es haciendo plegaria, y así podemos, a través del estudio constante, el estudio metódico, podemos en definitiva acercarnos más a ese plano espiritual. ¿Hay un techo? Por supuesto que no. Bien, inclusive nosotros tenemos el mejor ejemplo y ese ejemplo es Moshe, cuando él pidió conocer la gloria de Dios. Y lo que explican nuestros sabios en realidad que lo que pidió Moshe fue poder conocer un poco más respecto a la divinidad, no conocer de forma total, porque eso es imposible. Bien, no se puede al respecto. ¿Qué más nos dice este autor?
La verdadera esencia, como leía, del ser humano es la razón adquirida, que no es más que la suma total del conocimiento que ha asimilado. El contenido del conocimiento no es, pues, apariencia externa que uno ha asimilado, sino en cierta medida el elemento constitutivo del yo, la verdadera realidad del ser humano. Y como nosotros analizamos respecto a esto, la realidad del ser humano es diferente. La realidad o la mirada que se pueda interpretar respecto a Dios desde la perspectiva religiosa siempre va a estar cargada de miradas antropomórficas. Y aquí nosotros vemos en esta parashá de que el ser humano en este mundo inferior, este mundo terrenal, es aquí donde nosotros tenemos que recurrir a los elementos alcanzables para poder tener una interpretación profunda de Dios, para poder conocerle más a Dios. Y se le conoce a Dios no a través de las facultades sensoriales, los instrumentos sensoriales, sino a través de una cuestión espiritual, una cuestión interna, donde nosotros en principio debemos refinar justamente nuestra materia y ponerla al servicio del espíritu. Estudiar Torah, lo que corresponde estudiar, poner en práctica cada uno de los preceptos, hacer justamente tefilá, hacer plegarias, para poder realmente tener una percepción más profunda de Dios. Como explican nuestros rabinos y nos enseñan, no hacemos plegarias para que Hashem acuda a nuestras necesidades. Si bien se nos otorga satisfacer muchas o las necesidades que realmente Hashem quiere, si bien eso está, el objetivo de hacer una plegaria, el objetivo de elevar justamente nuestras oraciones al Creador, es justamente el fin, es para tener una mayor percepción de Dios. Ese es el objetivo. Para eso estamos. Bien. Y hay otro elemento constitutivo sumamente importante en todo este trabajo. Porque este trabajo, en definitiva, estudiar Torah, hacer plegarias, reflexionar respecto a la parashá de cada semana, reunirnos en grupos, bien para estudiar Torah, para estudiar todo lo que es la sabiduría que pueda aplicarse a la vida ética y moral. Todo es significativo cuando lo aplicamos en nuestra vida, en nuestro diario vivir. ¿Cómo nos relacionamos nosotros con nuestros pares? ¿Cómo es mi comportamiento cuando estoy solo? ¿Cómo es mi comportamiento cuando estoy con mi familia? ¿Cómo me comporto cuando salgo a mi labor diaria, cuando me relaciono con la gente que conozco, con mis amigos, con mis allegados, cuando me relaciono con gente que no conozco, cuando tengo que ir a tal vez a hacer un trámite burocrático y a veces la relación no es la mejor? ¿Y cómo tengo que estar predispuesto? Entonces, el trabajo de cada día, de poder elevar justamente nuestra materia al servicio del espíritu, no es un trabajo sencillo, es un trabajo complejo, es un trabajo que requiere constantemente examinarnos, y esa es una característica que hace al justo, que el justo sabe que todos los días debe corregir cosas. Eso es importantísimo. La persona, en definitiva, que no logra tener percepción de el mundo oculto, que es el mundo espiritual, pareciera que estuviera programada. Inclusive cuando hace un acto bien o cuando hace un mal acto, ya naturalmente lo tiene asimilado y no puede reconocer o no puede observar o no puede percibir justamente la falla. Sin embargo, el justo tiene esa característica, que sabe que constantemente está siendo supervisado por la divina providencia y debe en definitiva poder elevarse, elevar la materia, que no es un trabajo sencillo y no es un trabajo fácil. Pero más allá de eso, tenemos que tratar en lo posible de esforzarnos para tratar de hacer lo mejor que podamos. Bien, y quiero dar otro ejemplo, y con esto concluir, y es tomar de otro rabino que él escribe respecto a lo que es la cuestión más interna de la Torá, bien, lo que sería la sabiduría interna de la Torá, que nuestros sabios lo denominan Kabbalah. Bien, tomar algo que puede ser aplicable a nuestras vidas, ¿verdad? Yo no es que voy a entrar en un tema místico profundo, sino simplemente algo sencillo
de que como seres humanos nosotros podemos hacerlo. Bien, y él comienza con un ejemplo. Y él dice lo siguiente: hace aproximadamente 4000 años, Abraham Avinu, Noágida, ¿bien? Inicia una nueva y original forma de percibir la realidad. O sea, usted como Noágida, nosotros como Noágida, percibimos la realidad y podemos hacer un paralelismo entre las dos dimensiones, la dimensión espiritual y la dimensión material sensorial. La humanidad en general está de un lado o del otro, ¿bien? Sin embargo, la persona noagia tiene que hacer ese esfuerzo por percibir los dos mundos, ¿bien? Y no, aquí no nos llama a decir me quedo con uno o con otro, nosotros tenemos que encontrar ese equilibrio. La historia de este hombre es fascinante, porque Abraham, el contexto era un contexto totalmente material, sensorial, donde se desconocía por completo el plano espiritual, podríamos decir. Entonces, por eso dice que inicia una nueva y original forma de percibir la realidad. ¿Y en qué basa esa forma de percibir una nueva realidad? En el altruismo. ¿Y cómo define este rabino altruismo? Como el afán de procurar el bien del prójimo, aún a costa de uno mismo. Y Abraham justamente era un modelo y fue el ejemplo clave de cómo servir al prójimo. Esta forma justamente de percibir la realidad está basada en el altruismo, porque el altruismo es sinónimo justamente de poder conocer la verdadera esencia, que es Dios. Porque cuando uno analiza el concepto de amar a tu prójimo como a ti mismo, tanto para el pueblo judío como para la población, o podríamos decir para el mundo en general que está bajo el pacto noágida, el concepto de amar al prójimo, tanto en el campo de los 613 preceptos como de los 7 preceptos, está de forma implícita y explícita. Bien, del respeto hacia el próximo, a nosotros, a la persona que está a nuestro alrededor. Y Abraham observó eso, que la realidad de percibir justamente una nueva realidad y que estuviera fuera del enfoque que la sociedad de su tiempo tenía, era llevar a cabo ese trabajo para con el otro. Bien, dice lo siguiente: Abraham Avinu comprendió la dificultad y las debilidades del hombre en su camino espiritual. Siendo aún niño, dice que destruyó estatuas de su papá, Terah, quien se encontraba inmerso en la idolatría reinante. Imagínense, estamos hablando de 4000 años atrás. ¿Cómo habrá sido la sociedad de aquel entonces? ¿Cómo percibía y cómo estaba destinada justamente a entregar su vida al mundo de la idolatría? Sin embargo, este varón, aún siendo pequeño, su percepción fue diferente. La representación de imágenes, miren qué profundo es esto, fija la realidad en un momento histórico, a una estética, a una determinada cosmovisión. El impedimento de darle forma material a la realidad espiritual nos exige sobreponernos a nuestras limitaciones mentales y emocionales. Hoy no podemos pretender nosotros de, tampoco es nuestra obligación, usted no tiene la misión de corregir tal vez a un familiar, a un amigo, a un allegado, a una persona que viene a golpearle la puerta, a traerle el mensaje de salvación. No es su trabajo que usted se va a poner a corregir, pero bueno, en definitiva, desde el aspecto religioso hay una cosmovisión de cómo se interpreta a Dios. Bien, pero en base a la cosmovisión de Abraham es diferente. La forma de que nosotros podemos realmente llegar a las personas y mostrar justamente el mensaje, este mensaje universal que la Torá tiene como objetivo, es justamente el amor al prójimo. Y Abraham comenzó esa tarea de poder llegar a las personas de una forma diferente. De esa manera es el camino para poder empezar a elevar justamente la materia, para podernos elevar ante el Creador. En aquel entonces, el pueblo judío, más de 3 millones de personas, habían salido de la esclavitud. Habían visto milagros, habían visto a su líder como el gran profeta, no tenían, o sea, no podían en definitiva dudar, más allá de que hubieron dudas, pero sabían perfectamente que iba a llegar una tarea encomendable, no para uno, sino para todos, para unirse
de forma conjunta, colaborativa, para llevar a cabo algo sumamente especial, la construcción del tabernáculo. Y para eso se requería justamente de la entrega de cada uno, de entregar de lo que tal vez traían desde el mismo Egipto, de esa materia, de ese tipo de material, dedicarlo y elevarlo con el Creador. Bien, y todo dependía de la percepción o la conciencia, en este caso, que el pueblo tenía respecto a Dios. Y yo creo que en estos tiempos nos encontramos en esa situación. Usted y yo estudiamos Torah con un fin, para poder ser mejor, para poder realmente ayudar cuando se puede, para poder dar muchas veces más de lo que uno puede dar, para poder realmente ser un puente para aquellas personas que requieren tener y conocer lo que uno está aprendiendo. Bien, el trabajo es arduo, el campo sensorial material es amplísimo, el mundo es gigante. Hay más de 8.000 millones de personas con cosmovisiones diferentes. Pareciera que la tarea no se va a cumplir, pero en base a lo que nos dice la Torá, Hashem tiene preparada justamente para este mundo que en algún momento la humanidad puede estudiar Torá y pueda tener una visión mucho más profunda de Dios. Bien, con esto espero que se haya entendido, espero que haya sido comprensible y que sigamos haciendo este gran trabajo de las comunidades de forma habitual, de forma presencial. Bien, siga usted en su tarea como papá, como mamá, como profesional, siga brindando lo mejor, siga llevando a cabo ese mensaje altruista, esa idea altruista que trabaja contra el propio ego, contra el propio egoísmo que hoy aflora en la sociedad de nuestros días. Ese es el camino, bien, la plegaria, el estudio de Torá y poder realmente brindar una mano a la sociedad es la forma en la cual la humanidad en algún momento puede llegar a tener una mejor percepción respecto al Creador. Ese es el objetivo principal que la Torá nos enseña, de amar al prójimo. Que Hashem les bendiga. Gracias.